Bien, vamos a hablar entonces de Luis XII de Francia. Ubiquémonos en ese lugar, allí a fines del siglo XV. Luis estaba casado, era rey, estaba casado con la reina Juana, a la que quería repudiar de arriba abajo, porque no le había dado hijos y porque, pobre Juana, tenía serios problemas físicos, parece que era muy fea, tenía algún defecto en el andar, y Luis fue muy cruel con ella. Fue esta chica víctima de enormes injusticias. Y en determinado momento al rey se le puso en la cabeza casarse con Ana de Bretaña, una mujer de la cual se había enamorado. Y entonces se le ocurrió anular el matrimonio con Juana. Y este proceso de anulación fue espantoso, ¿no? Desde luego había jueces aliados al rey que certificaron una enorme serie de falsedades que humillaron a Juana. Se le reprochaba a esta chica no haber consumado el matrimonio con el rey, lo cual era mentira. Ella, con toda prolijidad, indicó en el juicio los lugares donde Luis se había mostrado tierno con ella e incluso el número de sus uniones. Dijo: 6 veces en Liniers, 2 veces en Lusignan, 3 en Orleans, 1 en Nantes y 4 en Amboise. Bueno, como para un matrimonio no es tanto, y sí, que la tuvo que anotar, supongo que no eran tan frecuentes, pero bueno, ella había llevado una contabilidad escrupulosa de las caricias de su marido. Mientras sucedían, además. Y sin embargo no hubo caso. El rey no vaciló nunca. El tipo ya, sin el menor atisbo de vergüenza, ponía la mano sobre el Evangelio y juraba que su esposa nunca había sido su mujer. Claro. El 17 de diciembre de 1498 se anunció la anulación del matrimonio. Juana se retiró a un convento donde murió a los 40 años, en 1505. A los 40 años de ella, no a los 40 años de este suceso. Luis no esperó la notificación pública del juicio para escribirle a Anita de Bretaña, que ya era libre, y entonces le dijo: mira, che, ya podemos casarnos. Listo el pollo y pelada la gallina. Sin embargo, faltaba una dispensa, ya que eran primos. Por ser primos, necesitaban una dispensa, y la dispensa la otorgaba el Papa. Todo dependía entonces de Roma. El Papa era en aquel entonces nuestro amigo de estas semanas, Alejandro Borgia. Y era él quien debía otorgar el permiso para este casamiento. Empezó una negociación, porque Alejandro no te daba nada gratis. Al final arreglaron que en recompensa por la ayuda que le iba a prestar el Papa, Luis iba a intervenir para conseguirle novia al hijo del Papa, a César Borgia, del cual también hemos hablado hace unos días. Además, el rey Luis le entregó a César Borgia el ducado de Valentinois. Ya mayor, a César le decían, o mejor dicho, en ese momento le gustaba muchísimo a César hacerse llamar el duque de Valentinois, título que muchos le daban con cierta sorna. Bueno, todo esto como pago por el favorcito de otorgar la dispensa de anulación y de casamiento. No de anulación, de poder casarse con una prima. Alejandro, el Papa, le dio la dispensa para que Luis pudiera casarse con Ana. El rey salió corriendo y se casó. Su boda tuvo lugar en la mayor intimidad, en la capilla del castillo de Nantes. Después, los esposos se dirigieron a Amboise y el rey, para cumplir con su promesa, empezó a buscarle una novia a César Borgia, que por su parte ya había ido a Francia para entrar en calor, ¿no? Bueno, durante un banquete en marzo de 1499, Luis puso a César Borgia ante Carlota de Aragón. La idea no disgustó a César, que de este modo se hacía dueño del reino de Nápoles, pero salió todo mal. Bueno, como hemos visto, la hermana de César, Lucrecia, casó con el rey de Nápoles. Así que la que en realidad fue un poco dueña de ese reino fue ella. Carlota parece que no le dio mucha bolilla, amaba a otro tipo, no le gustó César. Así que, bueno, algunos dicen que huyó incluso aterrorizada
ante la posibilidad de unirse a un Borgia. Parece que la fama los había precedido. Ya había hablado mal de ella, Exacto. justamente, ¿no? Luis XII propuso entonces a Césare que se casara con su sobrina, pero la muchacha también lo rechazó. Bueno, no andaba muy bien, parece, este amigo. El Papa entonces empezó a desesperarse, pensando que su hijo se podía convertir en el hazme reír de la nobleza. Y amenazó entonces a Luis con quitar la dispensa y anular el matrimonio si no le conseguía prontito, una novia como la gente a su hijo. Y estaba como loco César ya a esa altura, además. Al final Luis le encontró a una, se llamaba Carlota también, y era la hija de Alain Albret, el duque de Guyena. Los Albret eran los que gobernaban en Navarra. Juana de Albret fue la madre de Enrique de Navarra, que posteriormente sería Enrique IV de Francia, el primer Borbón, ¿no? Se casó Juana de Albret con Antonio de Borbón y estaba muy lejos en la sucesión de reyes. Por no decir que no podía. Estaba perdido la mano de Dios y de la genealogía. Pero se extinguieron los Valois. Se extinguieron. Y entonces el hijo de Antonio y de Juana, que era Enrique, quedó como de la primer frase aspirante. París bien vale una misa. Exacto. Bueno, este muchacho, Alain Albret, tenía una hija llamada Carlota, pero pidió mucho para entregar a su hija, mucha guita. Y entonces las negociaciones se complicaron un poco. Para facilitar la concreción del matrimonio, además de guita, César le propuso a Albret darle su ducado a la Mena, el ducado este de Valentino. En realidad él estaba muy interesado